Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Hechos. Introducción a Hechos. Los seguidores de Jesús se convierten en líderes. Hechos es un libro de acción. Observa que se llama Hechos, y no reacciones. Se trata de la iniciativa y acción del Espíritu Santo en las vidas de los discípulos que antes eran cobardes, inseguros e ignorantes. Esos hombres, que habían aprendido a seguir a Jesús durante 3 años, ahora estaban aprendiendo a liderar. En esta continuación de su evangelio, Lucas informa que esos primeros discípulos movilizaron a la iglesia de forma tan eficaz que llegaron a ciudades enteras, capítulo 9 versículo 35, y saturaron países enteros con el evangelio, capítulo 19 versículo 10. La acción descrita en este libro muestra a Dios otorgando poderes a hombres y mujeres que deciden luchar con Dios con el Espíritu Santo, deciden ser gente de influencia. A pesar de su falta de aptitudes humanas, comienzan a penetrar en su sociedad. Dios logró esto principalmente mediante personas comunes con no mucha educación, influencia política o prestigio. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Pedro, el pescador, se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Felipe se convierte en el primer evangelista y misionero para grupos de otras culturas. Esteban se enfrenta a los falsos líderes religiosos de su día y se convierte en el primer mártir. Bernabé y Pablo establecen la primera iglesia que envía en Antioquía, y luego dirigen el primer equipo misionero. Estos líderes logran tanto porque están gobernados por las prioridades de Dios, encarnan en el poder de Dios, están motivados por los propósitos de Dios, dependen de la provisión de Dios y equipan al pueblo de Dios. Todos se involucran en la tarea. Los líderes equipan a los seguidores y animan a la iglesia cuando ésta se adentra en la cultura. Se producen milagros. La comunidad se encarga de las necesidades personales pendientes. Al leer el libro, observa cuántos líderes emergen de dentro de la iglesia. Muchos no son apóstoles. A la mayoría los consideraríamos laicos. Sin embargo, todos parecen comprometidos con la visión de impactar el mundo para Cristo. El papel de Dios en Hechos. Dios llenó a estas personas comunes con su espíritu y les ofreció influenciar el mundo. Se produjeron milagros al confirmar Dios su palabra con señales. Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Jesús se le apareció personalmente a Saulo de Tarso para llamarle a ser un apóstol. Capítulo 9 versículos 1 al 9. El Espíritu Santo estableció a esta iglesia primitiva en pureza para poder otorgarle poderes sin medida. Dios confía su poder a los puros. Observa la secuencia: primero pureza, después poder, luego proclamación, y finalmente, entrada. Líderes en Hechos. Pedro y los apóstoles originales, Gamaliel y el Sanedrín, Esteban, Felipe, Aquila y Priscila, Pablo, Bernabé, Herodes, Agripa, Festo, Apolos, Silas. Otras personas de influencia en Hechos. El núcleo de creyentes en el aposento alto, Lidia, Lucas, Timoteo, los empresarios efesios, la iglesia local de Antioquía. Lecciones de liderazgo. El poder del Espíritu Santo más un líder obediente es igual a crecimiento de la iglesia. Dios levanta líderes para atraer a toda la gente a Él. Los líderes rompen barreras y conectan lo familiar con lo desconocido. Cuando la iglesia añade más líderes, añade más seguidores. No hay éxito sin sacrificio. El impulso viene como resultado de la unidad. Los líderes comienzan a prosperar cuando no tienen que sobrevivir. Claves de liderazgo en Hechos. Carisma. Pedro era un imán. Capítulo 2 versículos 1 al 41. Pedro, el jugador más mejorado y líder cambiado. Capítulo 3 versículos 1 al 26. Generosidad. Ananías y Zafira solo fingieron. Capítulo 5 versículos 1 al 11. Pedro y la ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Capítulo 6 versículos 1 al 7. Compromiso. Esteban sabía qué defender y qué no defender. Capítulo 7 versículos 2 al 60. Felipe, hombre común, resultados extraordinarios. Capítulo 8 versículos 5 al 8. Bernabé y la ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Capítulo 9 versículo 27. Carácter. A Herodes le faltó y lo perdió todo. Capítulo 12 versículos 1 al 23. Aquila y Priscila, líderes que entrenaron a más líderes. Capítulo 18 versículos 24 al 28. Aprender. Apolos aprendió y creció. Capítulo 18 versículos 24 al 28. Félix, Festo y Agripa, líderes en viajes de poder. Capítulo 23 versículo 23 hasta capítulo 26 versículo 32.
Pablo, el líder más influyente de la iglesia primitiva, capítulo 26 versículos 1 al 33. Visión, los líderes comunican la visión para otorgar poderes y dirigir. Hechos capítulo 1 versículos 4 al 8. El libro de Hechos comienza con un estallido. Jesús les dice sus últimas palabras a sus hombres antes de ascender al cielo. Aunque ahora son líderes, no solamente seguidores, le preguntan a Jesús cuándo vendría su reino. Hechos capítulo 1 versículo 6. Jesús no les dice, pero en cambio comunica una visión sobre alcanzar el mundo. Capítulo 1 versículo 8. Sus hombres pensaban en defensa. Jesús quería que pensaran en ataque. Cristo les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder que necesitaban. Luego tendrían que salir, extendiéndose poco a poco. Tenían que comenzar con Jerusalén, después avanzar hacia el resto de Judea, luego extenderse a Samaria, y finalmente hasta los confines de la tierra. Esta no era una visión hecha por el hombre, sino una visión dada por Dios. Observa las diferencias. Visión hecha por el hombre. 1. Creada en base a dones y destrezas humanas. 2. Cumplida adelantándose a otros. 3. Ve a las organizaciones similares como competidoras. 4. Busca hacer crecer la organización y generar entradas. 5. Puede surgir el estrés tanto interna como externamente. 6. Se puede dejar por algo mejor. Visión dada por Dios. 1. Recibida como una revelación. 2. Cumplida mediante la obediencia. 3. Ve a las organizaciones similares como complementarias. 4. Busca servir a la gente y hacer avanzar el gobierno de Dios. 5. Acompañada por paz interior y oposición externa. 6. Fascinante y cautivadora hasta que se cumple. Los líderes cualificados deben ser escogidos. Hechos capítulo 1 versículos 20 al 26. Los apóstoles escogieron a Matías para reemplazar a Judas, quien traicionó a Jesús y cometió suicidio poco después. Observa dos cosas. Primero, no hicieron una elección. El consejo de dirección de una iglesia nunca se determina mediante una democracia en el Nuevo Testamento. Los líderes eran escogidos, no se hacían votación. Segundo, los apóstoles echaron suertes para saber cuál era la elección de Dios para la posición, un método común en tiempos bíblicos para recibir dirección del Señor. Hoy día, los cristianos reciben la dirección del Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Tito capítulo 1 versículo 5 al 9, y del testimonio del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 versículos 14 al 16. Los ancianos son líderes escogidos por Dios y confirmados por la Iglesia. El libro de Hechos hace 18 referencias a los ancianos, 10 en relación directa con el ministerio de un anciano de una iglesia. Las varias palabras griegas usadas para referirse al liderazgo se traducen muy frecuentemente mediante el término anciano, obispo o diácono. Todas ellas conllevan responsabilidad, supervisión espiritual, inspección, servicio y ministerio. Otorgamiento de poderes. Los líderes deben ser empoderados antes de otorgar poder. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4. Los líderes nunca pueden otorgar poder a nadie hasta que ellos sean sobrenaturalmente empoderados. El término llenos del Espíritu Santo se usa 5 veces en Hechos, capítulo 2 versículo 4, capítulo 4 versículo 8 y 31, capítulo 9 versículo 17, capítulo 13 versículo 9. Siempre que alguien es lleno del Espíritu Santo, sucede algo. Los líderes empoderados expresan el poder de Dios, y luego otorgan poder a otros. La ley del magnetismo. Los líderes apasionados son magnéticos para otros. Hechos capítulo 2 versículos 7 al 21. Cuando Pedro se puso en pie para predicar, no hay duda de que la multitud vio poder y propósito dados por Dios, pero primero vio la pasión dada por Dios. La pasión sufrió la carencia de Pedro de dones naturales o educación formal. Cuando Pedro se convirtió en un imán para otros, 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. La pasión atrae pasión. 21 cualidades. Carisma. Pedro era un imán. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 41. Hechos capítulo 2 marca un punto crucial en el Nuevo Testamento. 120 hombres y mujeres se convierten en miembros de la iglesia cuando ésta nace en un aposento alto en algún lugar de Jerusalén. Sin embargo, al final del capítulo explota convirtiéndose en un cuerpo de más de 3,000 miembros. Después de que el Espíritu Santo cae sobre los creyentes, Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, los que visitaban Jerusalén comienzan a preguntarse cómo estos discípulos de Jesús podían hablar tantas lenguas. Capítulo 2 versículos 5 al 13. Aunque algunos pensaban que los discípulos estaban borrachos, la mayoría de ellos estaban confundidos.
El caos parecía reinar. Fue entonces cuando Pedro se levantó y comenzó a hablar. Este mismo Pedro, que corrió muerto de miedo la noche del juicio de Jesús, ahora hablaba con valentía. En cuestión de minutos, había cautivado a todos con sus atractivas palabras. La multitud acepta alegremente su mensaje. ¿Por qué? Tenía carisma. Mediante una combinación de personalidad dada por Dios y el don del Espíritu Santo, este líder captura y motiva a 3,000 personas a seguir a Cristo. ¿Cuáles son los rasgos de un líder carismático? La mayoría de la gente cree que el carisma es algo místico, algo indefinible. Creen que se tiene de nacimiento o no se tiene. Pero eso no es cierto. Carisma es la capacidad de atraer a la gente a ti o a tu causa. Algunas personas tienen más por naturaleza. Sin embargo, como otros rasgos del carácter, se puede aprender. Observa lo que hizo que Pedro fuera tan carismático, capítulo 2 versículos 14 al 40. 1. Confianza. Pedro mostró aplomo y optimismo como un animado comunicador. 2. Convicción. Sabía dónde iba y lo que tenía que decir. Habló directamente con el corazón. 3. Conexión. Se enfocó no en sí mismo, sino en los demás. Conectó de manera magnética con su audiencia. 4. Compasión. Derrochaba cordialidad y amor. Le dio a la gente respuestas prácticas a sus necesidades. Al final de su mensaje, todos preguntaron, ¿qué haremos? Capítulo 2 versículo 37. Se sintieron motivados y listos para actuar. Dios usó el carisma de Pedro como un imán. ¿Cómo podemos desarrollar carisma? Y tú, demuestras carisma. Para conseguir ser una persona que atraiga a otros, desarrolla lo siguiente en tu vida. 1. Ama la vida. Celebra. No te quejes. Disfruta del viaje. 2. Pon un 10 en la frente de todos. Espera lo mejor de las personas y trátalas bien. 3. Da esperanza a la gente. Todos buscan esperanza. Los líderes la entregan. 4. Comparte tu propia vida. Sé vulnerable y real. Comparte tu corazón, sabiduría y recursos. Demostración más proclamación es igual a credibilidad. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 26. Inmediatamente después de Pentecostés, el movimiento cristiano empezó a cobrar impulso. 2 líderes, Pedro y Juan, se encontraron con un cojo de camino al templo. Cuando el nombre de Jesús sanó al hombre, inmediatamente obtuvieron credibilidad para compartir el Evangelio. En otras palabras, cuando lo pusieron en práctica, al hablar atraían a una audiencia. Observa cómo Hechos capítulo 13 describe a estos primeros líderes de la iglesia. 1. Hicieron fielmente lo que sabían hacer, versículo 1. 2. Se detuvieron y fueron sensibles para atender las necesidades, versículo 3. 3. Tuvieron la valentía de afrontar los problemas, versículo 4. 4. Otros anticipaban recibir de ellos las soluciones, versículo 5. 5. Admitieron de forma realista su falta de recursos materiales, versículo 6. 6. Usaron sin temor la autoridad que Dios les había dado, versículo 6. 7. Entregaron generosamente sus recursos espirituales, versículo 6. 8. Resolvieron problemas prácticos, versículos 7 y 8. 9. Obtuvieron credibilidad demostrando, no solo proclamando, versículos 9 y 10. 10. La demostración de Pedro le dio una plataforma y un argumento convincente, versículos 11 al 26. Perfil de liderazgo. Pedro, el jugador más mejorado y líder cambiado. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 26. El apóstol Pedro quizás sea el líder más cambiado del Nuevo Testamento. Pedro, el mismo hombre que había prometido seguir a Jesús incluso aunque significara la muerte, pero que se acobardó de temor cuando una sencilla sirvienta le identificó como uno de los seguidores de Jesús, Lucas capítulo 22 versículos 56 y 57, proclamó el nombre de Cristo con gran poder y autoridad y sin temor a las consecuencias. Pedro era consciente del peligro de predicar a Jesús, conocía la hostilidad que podría generar. Sabía que haciendo la voluntad de Dios y predicando estaba poniendo su vida en manos de ellos, pero no tenía otra opción. Tenía que predicar. Tenía que anunciar el nombre de Jesús. Al hablar a las autoridades, no pudo hacer otra cosa. Después de las cosas que había visto y oído, después del toque poderoso que había recibido del Espíritu Santo de Dios, se sintió obligado a predicar el Evangelio, Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Así que Pedro predicó, y puso el mundo patas arriba. Este es el tipo de cambio que se produce en la vida de alguien tocado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús, cuando Él transforma nuestro corazón y mente y nos otorga poder y denuedo, no tenemos otra opción
Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que declarar la palabra de Dios. Valentía, una persona con valentía es mayoría. Hechos capítulo 4 versículos 10 al 13. En Hechos capítulo 4 vemos una exhibición de valentía en las vidas de Pedro y Juan. Estos dos líderes fueron encarcelados por predicar y por hacer un milagro. Versículos 1 al 4. Cuando sus captores preguntaron acerca de su ministerio, Pedro afirmó osadamente que el nombre de Jesús, y no su propio talento, había sanado al hombre. Versículo 10. También explicó que la salvación viene solo mediante ese nombre. Versículo 12. ¿Qué produjo su denuedo? No su educación, sino su experiencia con Jesús. Versículo 13. El liderazgo requiere valentía. Todos los líderes necesitan valentía para 1. Buscar la verdad. Nunca te encontrarás a ti mismo hasta que afrontes la verdad. 2. Cambiar. La valentía es el poder para soltar lo familiar. 3. Expresar convicciones. Las convicciones nos ayudan a estar firmes aún estando solos. La prueba de la valentía viene cuando estamos en la minoría. 4. Superar obstáculos. Hagas lo que hagas, alguien pensará que está mal. Espera problemas. Proyecta valentía. 5. Aprender y creer. No habrás aprendido hasta que no actúes, te arriesgues y hagas algo nuevo. 6. Tomar el camino alto. No hay atascos en la segunda milla. 7. Liderar a otros. Liderazgo es la expresión de valentía que impulsa a otros a hacer lo correcto. Crecimiento. 7 señales de liderazgo en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5 versículos 1 al 42. El liderazgo de la iglesia primitiva produjo un crecimiento de forma natural. Los líderes no perseguían el crecimiento, sino que practicaban la obediencia, el compromiso, las relaciones saludables y la fe. El crecimiento fue el resultado natural. Esta es una señal de un liderazgo saludable. En Hechos capítulo 5 vemos los ingredientes del liderazgo que hicieron posible que la iglesia creciera. 1. Pureza, versículos 1 al 11. Los líderes no se conformaron con nada por debajo de la integridad. 2. Poder, versículos 12 al 16. Los líderes modelaron un poder atractivo y sobrenatural que suplía las necesidades humanas. 3. Persecución, versículos 17 y 18. La oposición sirvió para fortalecer a los líderes y sus convicciones. 4. Proclamación, versículos 19 al 28. Los líderes comunicaron ansiosamente su mensaje. 5. Prioridades, versículos 29 al 32. Los líderes expusieron claramente su prioridad principal, lo cual hacía que las decisiones fueran más fáciles. 6. Alabanza, versículo 41. En medio de la adversidad, los líderes mantuvieron una actitud de gratitud y alabanza a Dios por todo. 7. Perseverancia, versículo 42. Los líderes siguieron influenciando a otros, viviendo una vida de convicción, no de cautela. 21 cualidades. Generosidad. Ananías y Zafira solo fingieron. Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Los líderes dan de sí mismo con liberalidad, al menos así lo hicieron en el Nuevo Testamento. Toda la iglesia gozaba de unidad y generosidad, y todo comenzaba desde arriba. El ejemplo de los apóstoles extendió un espíritu de generosidad a toda la iglesia. Desgraciadamente, una pareja de farsantes, Ananías y Zafira, vendieron un terreno y dieron parte de las ganancias a los apóstoles, diciendo que habían dado todo el dinero a la iglesia. Dios reveló su engaño a Pedro, y él los confrontó. Su pecado no fue la falta de generosidad, sino la falta de honestidad. Mintieron acerca de lo que habían hecho. Querían ser vistos como generosos sin pagar el precio. Dios no consintió esto. Él quitó quirúrgicamente el cáncer espiritual de la iglesia tomando sus vidas. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas, dice Lucas, Hechos capítulo 5 versículo 11. Veamos con más detalle el problema y especifiquémoslo. Ananías y Zafira. 1. Se aferraron a sus posesiones. 2. Acordaron mentir sobre su donativo. 3. Fingieron ser algo que no eran. 4. Pensaron que podrían arreglárselas solo aparentando ser generosos. 5. Les preocupaba más su imagen que su relación con Dios. Muchos líderes luchan con los mismos asuntos. No solo vivimos en un mundo materialista, sino que nos creemos la economía del mundo. Pensamos que si nos aferramos a nuestras posesiones mediante nuestra inteligencia, finalmente lo conseguiremos. La economía de Dios es radicalmente distinta. Él es un Señor extravagante que da generosamente a todo el que tiene una necesidad. Él disfruta supliendo las necesidades de sus seguidores, directa o indirectamente. Él no solo da de sus recursos, sino de sí mismo.
Desarrollar la generosidad en tu vida. Nada habla más alto a otros o les sirve mejor que la generosidad de un líder. Los líderes eficaces reúnen para otros, y luego lo dan. Piensa en varias formas de cultivar la generosidad en tu propia vida. 1. Sé agradecido por lo que tienes. 2. Pon a los demás primero. 3. No permitas que el egoísmo te controle. 4. Considera el dinero como un recurso. 5. Desarrolla el hábito de dar. A veces nos aferramos a nuestras posesiones porque nos da miedo que se nos acaben. La vida parece escasa, pero cuando creemos que dar es la forma de vivir, produciremos más en el futuro. La vida parece abundante. Esta es la vida que Jesús tenía en mente para nosotros, Juan capítulo 10 versículo 10. El ABC del liderazgo: los líderes deben ser escogidos, no desarrollados. Hechos capítulo 6 versículo 3. Un buen liderazgo responde con eficacia a la necesidad de más líderes y obreros. Aparentemente, nadie votó para decidir la identidad de estas personas. Los líderes fueron escogidos. El liderazgo de la iglesia primitiva practicó el ABC del liderazgo. Ellos atrajeron líderes, creyeron en ellos, escogieron, desarrollaron. Los apóstoles tenían requisitos específicos en mente para los líderes que querían y escogieron hombres que 1. Fueran conocidos en su esfera de influencia. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. 2. Pudieran trabajar en un equipo, a 7 varones. 3. La gente confiar en ellos, de buen testimonio. 4. Hubieran recibido poder para la tarea, llenos del Espíritu Santo. 5. Fueran competentes e inteligentes, llenos de sabiduría. 6. Fueran responsables, a quienes encarguemos de este trabajo. 21 leyes. Pedro y la ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. Los líderes nunca crecen hasta el punto de no tener que priorizar. Los buenos líderes siguen priorizando, ya sea que estén liderando un grupo pequeño, pastoreando una iglesia, dirigiendo una pequeña empresa o liderando una empresa de miles de millones de dólares. Las cosas que producen la mayor satisfacción personal encienden el fuego en la vida de un líder. Nada vigoriza a una persona como lo hace la pasión. Tim Redmond admitió: hay muchas cosas que me llaman la atención, pero hay pocas cosas que capten mi corazón. Dedica un tiempo a reevaluar tus prioridades de liderazgo. ¿Estás metido en todos los frentes, o estás enfocado en las pocas cosas que te producen la mayor recompensa? El mayor éxito solo se produce cuando enfocas a tu gente en lo que realmente importa. Afilar tu enfoque expandiendo tu visión. Quizá te parezcas a Pedro, que comenzó lleno de pasión, pero le faltaba dirección. La buena noticia es que ya tienes la mitad de la ecuación. La mala noticia es que si no sabes dónde vas, terminarás dando vueltas, o peor aún, podrás pasar años yendo en la dirección equivocada. Cuando sabes dónde deberías ir, tus prioridades son más claras y tus acciones cobran importancia. La ecuación es algo parecido a esto. Gran pasión más visión clara es igual a acción enfocada. Cuando los judíos griegos acudieron a Pedro para exponerle sus quejas, Pedro reconoció que podía avanzar su misión supliendo sus necesidades, pero también entendió que Dios le había llamado a enfocarse en la necesidad más profunda de la gente, oír la verdad de la palabra de Dios. En vez de intentar hacerlo todo, delegó la tarea de atender la queja de la gente a 7 hombres competentes que se hicieran cargo. Como resultado, la iglesia suplió ambas necesidades. Al examinar la situación de Pedro, aprendemos mucho sobre mantenernos enfocados en las prioridades mientras seguimos viendo el cuadro general. Pedro demostró que cuando surge una necesidad, los líderes enfocados 1. Determinan la validez de la necesidad. Los líderes fuertes rápidamente reconocen cuando es necesario tomar un curso de acción y de inmediato consideran cómo hacer dicha tarea. Pedro sabía que la iglesia podía perder impulso si no atendía la petición de los judíos griegos. En lugar de intentar suplir la necesidad él mismo, como hacen muchos líderes, encontró otra manera de suplirla. ¿Cómo reaccionas cuando tu gente te plantea una necesidad genuina? ¿Dejas lo que estás haciendo e intentas de inmediato ocuparte de ello? ¿Asientes con la cabeza como si estuvieras interesado, y luego lo dejas de lado y te olvidas de ello? ¿O como Pedro, das un paso atrás, miras el cuadro general, y decides una acción apropiada según tus prioridades? 2. Buscan una oportunidad de liderazgo. Incluso cuando una necesidad válida no encaja en tus prioridades, puede ser una oportunidad de aprendizaje para algunos de los tuyos. Pedro reconoció rápidamente que él y los demás discípulos tenían que seguir enseñando en vez de repartir comida.
pero también supo ver una oportunidad para desarrollar a algunos líderes emergentes. ¿Es tu gente una de tus principales prioridades? Antes de echar algo al olvido, evalúa si encaja en las responsabilidades de uno o más de los tuyos. Los líderes más eficaces se enfocan solo en unas cuantas cosas, confían en que su gente hará el resto. 3. Delegan la tarea a gente competente. Los líderes usan la delegación como una herramienta básica. Usada correctamente, puede llevar tu eficacia a un nuevo nivel. Pedro y los discípulos escogieron cuidadosamente a un equipo de 7 a quienes consideraban maduros y capaces de llevar a cabo la tarea. Es siempre tu responsabilidad delegar en la agenda adecuada. No hay nada peor que tener que volver a ver una necesidad porque se la asignaste a una persona incompetente. Eso disminuye tu eficacia y puede dañar tu credibilidad. Antes de delegar una tarea, asegúrate de conocer las destrezas y habilidades de tu gente. 4. Confirman y comisionan públicamente a su gente. Pedro y los discípulos prepararon a su equipo para el éxito. No solo se aseguraron de que los 7 hombres pudieran suplir la necesidad, sino que también los presentaron a la gente como líderes dignos. Al hacer esto, llenaron a estos hombres de confianza. ¿Es más importante para ti hacer las cosas o hacerlas bien? Muchos líderes delegan apresuradamente una tarea tan solo para tacharla de su lista de quehaceres. Ven erróneamente la delegación como una manera de disminuir las distracciones en lugar de aumentar la eficacia. Pero los grandes líderes entienden que su eficacia depende del éxito de su gente, por lo tanto, para ellos es una prioridad ayudarles a tener éxito. Al igual que todos los líderes eficaces, Pedro entendió la diferencia entre actividad y logro. Vio primero una necesidad a través de la lente más grande, su misión general, después se enfocó en lo que se tenía que hacer, primero él y luego otros. Como resultado, la Escritura dice que el número de cristianos aumentaba continuamente bajo su liderazgo. El principio de Pareto. El 20% de tus prioridades te dará el 80% de tu producción si empleas tu tiempo, energía, dinero y personal en el 20% de tus prioridades. 21 cualidades. Compromiso. Esteban sabía qué defender y qué no defender. Hechos capítulo 7 versículos 2 al 60. Esteban, el primer mártir cristiano, había ganado gran influencia entre la gente. Hechos capítulo 6 versículo 8. Temiendo la pérdida de su propia influencia, los líderes religiosos judíos atraparon a este líder y lo llevaron ante el concilio. En su defensa, Esteban muestra un firme compromiso con sus convicciones. Ante unas autoridades que tenían poder para ejecutarlo, se pone en pie y expresa lo que sabe que es cierto, tanto acerca de Cristo como de los tercos corazones de los líderes religiosos. Esto desemboca en su lapidación, capítulo 7 versículos 58 al 60. Su estilo directo deja a los líderes religiosos sin argumentos, lo único que pueden hacer es tirarle piedras. Sin embargo, ni tan siquiera esto le hizo tambalearse, muere, con la mirada en el cielo, pidiéndole a Dios que perdone a sus asesinos. ¿De dónde vino ese compromiso? Analiza la fuente del compromiso de Esteban reflexionando en sus palabras y sintiendo su actitud. 1. Tenía la presencia de Dios en su vida, capítulo 6 versículos 8 y 15. 2. Basó su compromiso en un fundamento bíblico, capítulo 7 versículos 2 al 38. 3. Vio el error del pensamiento antiguo, capítulo 7 versículos 39 al 41. 4. Observó la resistencia de los líderes religiosos, capítulo 7 versículos 51 al 53. 5. Mantuvo sus ojos en Jesús, la verdad, capítulo 7 versículos 55. 6. Mantuvo su perspectiva, capítulo 7 versículo 60. El compromiso va más allá de la mente y las emociones y llega directamente a la voluntad. Los antiguos chinos decían que la voluntad de un hombre es como un carro tirado por 2 caballos. La mente y las emociones. Debes tener ambos caballos en marcha y en la misma dirección para que se mueva el carro. El compromiso se produce cuando tu mente y tus emociones avanzan, al margen de cuál sea el costo. Los líderes no pueden esperar que los seguidores hagan compromisos más fuertes que los que ellos mismos hacen. Para desarrollar el compromiso debemos entender las siguientes verdades. 1. El compromiso comienza en el corazón. El compromiso precede al logro. Mira en tu interior, ¿dónde está comprometido tu corazón? 2. El compromiso se prueba mediante la acción. La única medida real de compromiso es la acción. Hablar es barato, la acción es cara. 3. El compromiso abre la puerta al logro. Una vez que te comprometes, llegan a tu encuentro todo tipo de recursos para ayudarte a tener éxito. 4. El compromiso se puede medir.
Los líderes deben evaluar sus calendarios y libros de cheques para medir su compromiso. 5. El compromiso capacita a un líder para tomar decisiones. Los líderes deben decidir por qué cosas merece la pena morir, y después hacer de ello la base de sus decisiones. 6. El compromiso se desarrolla con la responsabilidad pública. Haz públicos tus compromisos, esto te dará un incentivo para realizarlos. Perfil de liderazgo. Felipe, hombre común, resultados extraordinarios. Hechos capítulo 8 versículos 5 al 8. Es asombroso lo que puede ocurrir en, y a través de, un hombre común cuando Dios derrama un poco de dificultad y el poder del Espíritu Santo a la mezcla. Los creyentes de la iglesia en Jerusalén comenzaron a abandonar la ciudad en tropel debido a las olas de persecución que afrontaban por su testimonio de Jesucristo. Pero lo que el enemigo de la fe quiso que fuera para mal, Dios lo usó para bien, ya que los creyentes que se esparcieron llevaron con ellos el mensaje de salvación mediante el Señor Jesucristo. Felipe se fue de Jerusalén y se dirigió a Samaria, donde su compromiso a predicar el Evangelio llevó a la salvación de multitudes. Cuando Felipe hizo milagros, echando fuera espíritus malignos y sanando a muchos, la gente escuchaba las palabras de Felipe acerca del Mesías, quien le capacitó para hacer estas obras asombrosas. Un hombre común, un poco de persecución, y un toque del Espíritu de Dios produjeron conversiones masivas en la ciudad de Samaria. Como Jesús había presagiado, el mensaje del Evangelio se abrió paso en Jerusalén y en el mundo periférico. Hechos capítulo 1 versículo 8. Felipe ilustra lo que un líder, con el poder del Espíritu Santo de Dios y con la autoridad de Jesucristo, puede hacer para cambiar el mundo. Discernimiento. Los líderes leen la situación antes de dirigir. Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40. Felipe ilustra la importancia de un líder que puede adaptarse a una nueva situación y suplir la necesidad. Flexibilidad es el nombre del juego. Felipe había estado predicando y orando por los enfermos en Samaria. Mientras estaban en medio del avivamiento, un ángel le habló y le dijo que se fuera hacia el sur, por el camino de Gaza. Felipe tuvo que ajustar su viaje y redirigir su curso. En el camino a Gaza, leyó la situación. Un importante oficial, tesorero de Etiopía, se había detenido para leer las Escrituras. Felipe aprovechó la oportunidad de presentarle a este hombre a Cristo. Como leen los líderes situaciones similares. El liderazgo lleno del Espíritu conlleva. 1. Ver tus responsabilidades, versículo 25. Felipe ya estaba haciendo lo que sabía hacer. 2. Rendir tus derechos, versículos 26 al 28. Felipe no pidió hacerlo a su forma, sino que fue flexible. Dejó un avivamiento para ir a un desierto. 3. Sentir tu revelación, versículos 29 y 30. Felipe escuchó al Espíritu. Dios puede hablar a través de la gente, las Escrituras o la intuición espiritual. 4. Compartir tu relación, versículos 31 al 34. Felipe abordó la necesidad desde una perspectiva relacional, no solo una perspectiva de resultado. 5. Mostrar tu relevancia, versículo 35. Felipe comenzó donde el eunuco etíope estaba y conectó con él desde ahí. 6. Asegurar tu respuesta, versículos 36 al 39. Felipe guió al hombre a un punto de decisión y vio resultados. Liderazgo, selección deliberada o elección democrática. Hechos capítulo 9 versículos 1 al 20. Saulo de Tarso comenzó su viaje para convertirse en el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Dios sabía que Saulo era perfectamente adecuado para la tarea. Primero, Pablo era hebreo y fariseo. Nadie podía acusarle de indiferencia o no establecer una norma. Había estudiado bajo Gamaliel, así que ningún judío le tenía por ignorante de las Escrituras. Creció en Tarso, lo cual le dio su ciudadanía romana y la familiarizaba con las formas del mundo. Era un buen comunicador, lo cual le hacía a la persona adecuada para escribir casi 2/3 partes del Nuevo Testamento. Persiguió la justicia con pasión, una pasión que le ayudó a alcanzar Asia Menor. Dios señala líderes específicos para cumplir una misión. Él no lleva a cabo un voto popular. Si lo hubiera hecho, ningún creyente de este tiempo habría votado por Saulo. En cambio, Dios vio las cualidades de Saulo y le llamó a seguir a Jesús y a liderar hombres. 21 leyes. Bernabé y la ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Hechos capítulo 9 versículo 27. Solo las personas a quienes se les han otorgado poderes pueden alcanzar su potencial. Cuando un líder no puede o no quiere otorgar poder a otros, crea barreras dentro de la organización que la gente no puede vencer.
Si las barreras siguen ahí demasiado tiempo, la gente abandona, o se van a otra organización donde puedan maximizar su potencial. Si quieres ser un líder exitoso, tienes que convertirte en alguien que otorga poder a otros. Theodore Roosevelt se dio cuenta de que el mejor ejecutivo es el que tiene el sentido suficiente para seleccionar buenos hombres para hacer lo que él quiere hacer, y la templanza suficiente para no entrometerse con ellos mientras lo hacen. La verdad es que la única forma de hacerte indispensable es hacerte dispensable. En otras palabras, si eres capaz de otorgar poder a otros continuamente y ayudarles a desarrollarse para que se conviertan en personas capaces de tomar tu trabajo, te convertirás en alguien tan valioso para la organización que serás indispensable. Alguien me puede animar. Bernabé era definitivamente alguien que animaba a la gente. Parece como si no dejara escapar ninguna oportunidad para añadir valor a otros. Y su mayor contribución en términos de otorgar poderes se puede ver en su interacción con Pablo. 1. Creyó en Pablo antes que nadie. Es fácil dar una opinión acerca de una persona polémica o un asunto difícil después de que otros líderes ya le hayan dado su apoyo. Otra cosa es acercarse y hablar antes de que alguien más lo haga. Eso es lo que hizo Bernabé. No esperó hasta que los apóstoles respaldaron a Pablo para creer en él. De hecho, creyó en Pablo mientras Pedro y los demás aún le tenían miedo. Para ser un líder que anima, tienes que estar dispuesto a arriesgarte con la gente. Tienes que ver su potencial y animarles a creer en ellos mismos. Y eso puede ser arriesgado, porque quizá ellos no lo hagan, pero si lo hacen, la recompensa puede ser enorme. Quizás seas el responsable de inspirar a un nuevo líder a lograr grandes cosas que nunca pensó que fueran posibles. Y los líderes nunca se olvidan de la primera persona que creyó en ellos. 2. Respaldó el liderazgo de Pablo ante otros líderes. La Escritura dice que Bernabé tomó a Pablo, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9 versículo 27. ¿Te imaginas cómo podrían haber ido las cosas en Jerusalén en esos días? Cuando Pablo llegó a la ciudad, llegó a los apóstoles la noticia de que afirmaba ser seguidor de Cristo. Debieron haber pensado que era una trampa. Este era el mismo hombre que había estado de pie aprobando el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Bernabé debe haber aparecido en una de las reuniones de los apóstoles acompañado de Pablo. No hay duda de que un incómodo silencio debió producirse en la reunión en cuanto la gente se dio cuenta de la identidad del acompañante de Bernabé, y entonces Bernabé contó la historia de Pablo. Pablo no tuvo que decir ni una palabra. Todos los creyentes conocían a Bernabé, conocían su reputación, su integridad. Eso fue suficiente. Las Escrituras dicen, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Hechos capítulo 9 versículo 28. La iglesia había aceptado a Pablo. Una de las mejores cosas que puedes hacer como un líder que otorga poderes es contar las cosas buenas de tu gente a otros. Cuando están haciendo un buen trabajo, cuéntaselo a todos. Sé especialmente intencional en alabarles ante sus amigos y familiares, pero también llévales ante otros líderes. Ayúdales a que hagan una conexión sobre la base de la fortaleza de tu credibilidad. 3. Hizo que Pablo alcanzara su potencial. La conexión entre Bernabé y Pablo no terminó en Jerusalén. Después de que el respaldo de Bernabé hiciera que Pablo pudiera moverse libremente por Jerusalén, enseñando a la gente y debatiendo la verdad de las Escrituras, no pasó mucho tiempo hasta que Pablo se convirtió en un enemigo de los incrédulos. Los apóstoles sabiamente le enviaron de regreso a Tarso por su propia seguridad. Pero después, cuando Bernabé recibió la tarea de ayudar a la iglesia en Antioquía, encontró a Pablo y le hizo su acompañante. Esa acción permitió que Pablo realizara su primera tarea como líder, y eso llevó a la asociación de Pablo con Bernabé como misionero, el papel para el que Dios le había destinado. Para ser un líder que capacita a otros, debes hacer algo más que creer en los líderes emergentes. Tienes que dar pasos para ayudarlos a convertirse en los líderes que pueden llegar a ser. Debes invertir en ellos si quieres hacer que se conviertan en su mejor versión. Capacitar a gente requiere una inversión personal, requiere energía y tiempo, pero merece la pena pagar el precio. Si lo haces bien, tendrás el privilegio de ver a alguien ascender a un nivel más alto, y como un bono extra, cuando ayudas así a otros creas poder en tu organización. Cornelio, el paradigma de Pedro se expande. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 35. Los misionólogos le habían llamado excéntrico. Aunque el apóstol Pedro sabía que Jesús le dijo que fuera a todo el mundo y predicara el evangelio, le costó trabajo hablar con un centurión romano llamado Cornelio. Así que Dios le dio una visión fresca.
El autor Steve Moore observa la secuencia de la obra de Dios para formar la visión. 1. Revelación sobrenatural, versículos 9 al 16. Dios expande los horizontes de Pedro y le ayuda a salir del molde, una educación que llevó a una nueva convicción. 2. Invitación sobrenatural, versículos 17 al 23. Dios envía a unos asociados de Cornelio a invitar a Pedro a entrar en un nuevo ámbito de ministerio a los gentiles, exposición que llevó a una nueva compasión. 3. Confirmación sobrenatural, versículos 24 al 35. Dios confirmó esta visión aumentada con un Cornelio receptivo y señales después de su conversión, una experiencia que llevó a un nuevo compromiso. Cuando Dios quiere conseguir una nueva obediencia de sus siervos, casi siempre comunica su visión fresca. Esto es exactamente lo que consiguió Pedro. Aprender. Los líderes de la iglesia aceptan el nuevo mercado de Pedro. Hechos capítulo 11 versículos 1 al 18. Jesús debía hablar en serio cuando le dijo a la iglesia que fuera a los gentiles. Pedro informó a sus colegas de cómo Jesús le había guiado a una audiencia totalmente nueva. Cuando escucharon la historia, glorificaron a Dios por el nuevo ministerio. Se mantuvieron enseñables. En el momento en que dejas de aprender, dejas de liderar. Servicio, no hay tarea demasiado pequeña. Hechos capítulo 11 versículos 22 al 24. Si se pudiera llamar siervo a alguno de los líderes de la iglesia primitiva, es a Bernabé. Él tomó la iniciativa e hizo lo que fue necesario para conseguir moral, hombres o dinero. Lideró con claridad y ejemplo haciéndose un siervo. Ninguna tarea fue demasiado pequeña para él. ¿Qué permitió que Bernabé demostrara este estilo de vida? No tenía, 1. Nada que demostrar. Bernabé no tuvo que fingir nada, nunca buscó ser el centro de atención. Cuando fue mentor de Pablo, felizmente dejó que el apóstol emergente se alzara por encima de él. Bernabé no sintió la necesidad de proyectar su autoestima o demostrar quién era a nadie. 2. Nada que perder. Bernabé no tuvo que guardar su reputación o miedo a perder la popularidad, vino para servir, no para ser servido. Esto le permitió enfocarse en dar, no en obtener. Como siervo, no tenía derechos que perder. 3. Nada que esconder. Bernabé no mantuvo una fachada o imagen, se mantuvo auténtico, vulnerable y transparente. Pudo regocijarse con las victorias de otros, Hechos capítulo 11 versículo 23, y nunca se preguntó por su propia fama. Si Dios te llamara a ser otro Bernabé para otro Pablo, si supieras que este nuevo líder emergente pronto te haría sombra. ¿Aceptarías el llamado? En otras palabras, eres un siervo, debes amar a la gente más que tu posición. 21 cualidades. Carácter. A Herodes le faltó y lo perdió todo. Hechos capítulo 12 versículos 1 al 23. El ego movía al rey Herodes de la época de Pablo, así como había movido a su padre y su abuelo. Todos ellos carecían desesperadamente de carácter. Herodes era el apellido de una familia de gobernantes que tuvieron poder mediante el permiso del Imperio Romano. Herodes el Grande reinó en los días del nacimiento de Jesús, él fue quien mató a todos los bebés varones en Belén. Herodes Antipas ordenó decapitar a Juan el Bautista. El Herodes en Hechos capítulo 2 es Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. La falta de carácter de Herodes nos aporta muchos ejemplos de lo que no hacer como líder. 1. Trató mal a sus propios ciudadanos, versículo 1. Ordenó injustamente el arresto de creyentes judíos para hostigarlos. 2. Ejecutó a personas inocentes, versículo 2. Hizo que Santiago muriese a filo de espada, aunque no había cometido delito alguno. 3. Tomó decisiones basadas en la popularidad, versículo 3. Cuando vio que agradó a los judíos la muerte de Santiago, mandó también arrestar a Pedro. 4. Actuó irracionalmente en tiempos difíciles, versículo 19. Mató a los 16 guardias que estaban de servicio cuando Pedro escapó de la prisión. 5. Albergó rencor hacia otros, versículo 20. Se mantuvo enojado con los grupos étnicos de fuera y buscó formas de vengarse. 6. Buscaba el poder debido a la inseguridad, versículo 20. Le gustaba controlar a otros y especialmente amaba tener a gente a su merced. 7. Proyectó una imagen infalible, versículos 21 y 22. Le encantaba llevar su túnica real y que le adorasen. 8. Su propio ego le cegaba, versículo 23. Vivía en un mundo irreal y no podía ver cómo su ego saboteaba su liderazgo. ¿Cómo evitamos la trampa de Herodes? Para mejorar tu carácter y echar un fundamento sólido para tu propio liderazgo, debes 1. Buscar las grietas. Busca las áreas principales de tu vida. Identifica dónde eres débil o dónde has tomado atajos.
2. Buscar patrones. Quedan aún debilidades. Los patrones pueden ayudarte a diagnosticar fallas de carácter. 3. Afrontar las consecuencias. La reparación del carácter comienza cuando afrontas tus fallos y te disculpas con aquellos a los que les has hecho algún mal. 4. Mantenerte enseñable y reconstruido. Una vez que afrontes tu pasado, crea un plan para construir fortaleza interior. La ley del crecimiento explosivo. Antioquía envía líderes. Hechos capítulo 13 versículos 1 al 3. A mitad del libro de Hechos, 3 iglesias han enviado líderes: Chipre, Cirene y Jerusalén. Desgraciadamente, esos esfuerzos parecen ser eventos aislados. En Hechos capítulo 13, la atención de Dios cambia a la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque sigue comprometida con el impacto global, ocupada levantando líderes que se conviertan en agentes de cambio internacionales. Jerusalén deja de ser el centro de la actividad de Dios. De hecho, se convierte en una iglesia necesitada, la cual requiere la ayuda de las iglesias en Asia y Grecia. Antioquía prospera debido a su visión de enviar líderes. Envía a sus líderes como un equipo, miembros con dones complementarios y una visión compartida. Esto les permite conectar con la gente y producir resultados casi en cada lugar donde van. Dios hace su obra enviando equipos de líderes. Jesús envió a su equipo de 12, Lucas capítulo 9 versículos 1 al 6, y el patrón continuó en Hechos. La mayoría de estos equipos de liderazgo procedían de la iglesia de Antioquía. 1. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3. 2. Felipe, Pedro, Juan, Hechos capítulo 8. 3. Pedro y ciertos hermanos, Hechos capítulo 10. 4. Hombres de Chipre y Cirene, Hechos capítulo 11. 5. Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 13 y 14. 6. Judas, Silas, Pablo, Hechos capítulo 15. 7. Bernabé y Marcos, Hechos capítulo 15. 8. Timoteo, Pablo, Silas, Hechos capítulo 16. 9. Pablo, Aquila, Priscila, Hechos capítulo 18. 10. Timoteo y Erasto, Hechos capítulo 19. Rendir cuentas. El equipo rinde cuentas a la iglesia. Hechos capítulo 14 versículos 26 al 28. Aunque los líderes no necesitan una posición formal para marcar una diferencia, Dios raras veces los llama a actuar solos. Por lo general, los llama a ser parte de un equipo para ser enviados por una organización, como la iglesia local. Algunos líderes envían, otros van. Ambos están para apoyar al otro. La ley de la intuición. Pedro propone un cambio importante de lo antiguo. Hechos capítulo 15 versículos 7 al 11. El cambio sugerido por Pedro en cuanto a la forma en que la iglesia hace las cosas llega a ser un cambio de paradigma tanto en pensamiento como en creencia. Persuade a los líderes a cambiar comunicando convincentemente lo que Dios está haciendo. Pedro ve la necesidad de un cambio antes que otros. Su percepción, juntamente con su credibilidad, mantiene a la iglesia avanzando. La ley de la influencia. El concilio impacta a los gentiles. Hechos capítulo 15 versículos 22 al 29. Mediante un documento, la iglesia en Jerusalén liberó a cristianos en todo lugar de terribles cargas y posibles culpabilidades impuestas sobre ellos por la ley judía. Ejercieron su influencia y cambiaron el curso de la historia de la iglesia. El poder no siempre es malo. El concilio de Jerusalén ejerció una influencia positiva sobre su generación. Nosotros también podemos hacerlo. Reclutar voluntarios. Hechos capítulo 15 versículos 32 al 35. Las organizaciones compuestas por voluntarios requieren más liderazgo que cualquier otro grupo. Estas organizaciones deben tener buenos líderes, porque el único incentivo de sus voluntarios viene a través de la visión del liderazgo. La organización no da salarios, ni beneficios de jubilación, ni ventajas. El hecho es que solo un pequeño porcentaje de voluntarios hace el trabajo. En la mayoría de las iglesias, alrededor del 20% de los miembros hace el 80% del ministerio. ¿Por qué es esto así? Porque no sirve más gente. 1. Nadie se lo ha pedido. Reticentes por si infringen el territorio de otro, esperan hasta que les pidan. 2. Tienen miedo a la responsabilidad, temerosos de que las obligaciones les obliguen a tener que comprometerse demasiado, dudan en hacer algo. 3. Sufren de agotamientos pasados. Al haber pasado de ser pilares a calientabancos, sienten la necesidad de descansar y ser alimentados. 4. Les intimidan los actuales obreros. Los pilares no dispuestos a cambiar poder por ideas nuevas mantienen a otros ociosos. 5. Ignoran el paradigma bíblico para el ministerio. Muchas iglesias no modelan el sacerdocio del creyente o la verdad de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. 6.
Se preocupan de su agenda personal y ocupación. La mayor parte de la gente juega a la defensiva con su calendario y lo último pierde ante lo inmediato. 7. Sienten que les falta entrenamiento, equipación y dones. Muchas personas creen erróneamente que solo las personas entrenadas o dotadas pueden servir y, como ellos no tienen entrenamiento o dones especiales, no son aptos. 8. No son conscientes de las opciones disponibles. La mayoría de los líderes suponen erróneamente que la gente conoce las vastas oportunidades que existen. 9. No se apropian de la causa. Muchos se anotarían a un ministerio si solo pudieran ver la visión del cuadro general. 10. Son egoístas, perezosos e indiferentes. Algunos no se involucran simplemente porque no les importa otra cosa que no sean ellos mismos. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para movilizar voluntarios? Prueba lo siguiente. 1. Programa entrevistas ministeriales con personas nuevas para explicarles cuáles son las oportunidades. 2. Ofrece entrenamiento para cada puesto, modela el servicio. 3. Empareja las oportunidades ministeriales con los dones espirituales. 4. Informa constantemente de las opciones ministeriales disponibles. 5. Haz que la participación ministerial sea parte de la membresía. 6. Crea varias posiciones de nivel básico para las personas nuevas y aprensivas. 7. Enseña y explica la visión del sacerdocio del creyente, todos tienen un don que usar. 8. Desarrolla compromisos realistas para la gente y comparte la carga. 9. Rota todas las posiciones ministeriales posibles para dejar espacio para los nuevos. 10. Aplaude constantemente a los siervos comunes que marcan la diferencia. Discernimiento. Pablo cambió sus planes al discernir las necesidades. Hechos capítulo 16 versículos 1 al 13. Todos los líderes necesitan discernimiento. Pablo lo tenía y lo usó para seleccionar nuevos líderes, para evaluar qué decir en una sala de juicios, y para saber dónde ir después en sus viajes misioneros. Cuando el equipo de Pablo viajaba por Asia, él debió haber escuchado al Espíritu Santo en sus momentos a solas. Dios le impidió hablar más en Asia y le forzó a continuar avanzando. Después, el Espíritu prohibió a Pablo ministrar en Misia y Bitinia. En Troas tuvo la visión en la que un hombre le rogaba que visitara Macedonia. Así era el liderazgo dinámico de Dios. Los líderes con discernimiento por lo general comparten rasgos comunes, son buenos oyentes, intuitivos y perceptivos, trabajan bien en red, flexibles, optimistas. La ley de la conexión. Pablo fue eficaz en Atenas. Hechos capítulo 17 versículos 22 al 34. Pedro, Esteban y Pablo practicaron la ley de la conexión en los 4 sermones que narra Lucas. Hechos capítulo 2 versículos 14 al 36, capítulo 7 versículos 2 al 53, capítulo 13 versículos 16 al 41, capítulo 17 versículos 22 al 31. El que dio Pablo en Hechos capítulo 17 es una obra maestra. Conectó brillantemente con gente de una cultura distinta, demostrando entender tanto la sociedad griega como las necesidades humanas. Lee su mensaje y observa a un maestro comunicador en acción. 1. Comenzó afirmando, versículo 22. 2. Conectó su tema con lo familiar, versículo 23. 3. Agrandó su visión de Dios, versículos 24 y 25. 4. Usó un lenguaje inclusivo, versículo 26. 5. Les dio ánimo y esperanza, versículo 27. 6. Se identificó con algunos de sus propios poetas, versículo 28. 7. Les dio pasos de atención específicos, versículos 29 al 31. Los líderes eficaces conectan antes de esperar. Solo cuando Pablo había construido puentes relacionales con la gente, usó un claro llamado al arrepentimiento. La conexión precede a la decisión. ¿Y qué ocurrió? Según el texto, todos actuaron. Algunos se burlaron de Pablo, otros dijeron que querían oír más, y otros le siguieron de inmediato, versículos 32 al 34. Perfil de liderazgo. Aquila y Priscila, líderes que entrenaron a más líderes. Hechos capítulo 18 versículos 24 al 28. Liderazgo no significa solamente hacer que otros te sigan, también significa equipar y preparar líderes para guiar al pueblo de Dios. El relato de Aquila, su esposa Priscila, el apóstol Pablo y Apolos ilustra este principio. Aquila y Priscila, quienes al igual que Pablo eran creyentes judíos y hacedores de tiendas, habían huido a Corinto desde Roma cuando el emperador Claudio ordenó que todos los judíos se fueran de la ciudad. Cuando Pablo llegó a Corinto, se quedó con esta pareja, y evidentemente les enseñó mucho sobre las cosas de Dios.
Ellos se tomaron la enseñanza muy en serio, porque cuando viajaron a Éfeso, enseñaron a un ministro llamado Apolos el Evangelio de Jesucristo. Apolos había escuchado y creído en una parte del mensaje cristiano y con gran elocuencia estaba enseñando fervientemente lo que sabía, pero cuando Aquila y Priscila le oyeron predicar, se dieron cuenta de que no había oído el mensaje completo, así que le tomaron aparte y le explicaron el Evangelio de manera más completa. Después de esto, Apolos pudo predicar con una eficacia aún mayor. Cuando acudimos a Cristo para salvación, Dios nos llama a ir y a ser discípulos. Ver Mateo capítulo 28 versículo 19. De forma similar, cuando Dios nos llama al liderazgo, nos dirige a ayudar a equipar a otros para que lideren con más eficacia. 21 cualidades. Aprender. Apolos aprendió y creció. Hechos capítulo 18 versículos 24 al 28. El libro de Hechos retrata a Apolos como un excelente maestro. Dios le usó grandemente en varias culturas, y se le llegó a conocer como la mano derecha del apóstol. Lo que más destaca de Apolos, no obstante, es su disposición a aprender. Él nunca pensó que había aprendido tanto que ya no podía mejorar su juego. Lucas señala varios hechos acerca de este hombre. 1. Procedía de una ciudad sofisticada, versículo 24. 2. Era un hombre con educación, versículo 24. 3. Conocía bien las Escrituras, versículo 24. 4. Le habían enseñado la fe cristiana, versículo 25. 5. Tenía un don que era obvio, versículo 25. 6. Enseñó la verdad con precisión, versículo 25. 7. Enseñó la verdad con pasión, versículo 26. La historia de la iglesia nos dice que Apolos era tan buen líder que la mayoría de la gente prefería escucharle a él antes que a Pablo. Eso no era cualquier cosa. Esto podría hacernos suponer que ya lo tenía todo. Sin embargo, Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, capítulo 18 versículo 25. Entendió el arrepentimiento. Entendió lo que significaba rendirse a Dios, pero no estaba familiarizado con las verdades más profundas del discipulado o la vida llena del Espíritu. Así que Aquila y Priscila fueron sus mentores dedicando tiempo a escuchar, evaluar, entender y explicarle el camino de Dios, capítulo 18 versículo 26. Los líderes afrontan el peligro de conformarse con el status quo. A fin de cuentas, si un líder ya posee influencia y ha logrado un nivel de respeto, ¿por qué debería seguir creciendo? 1. Tu crecimiento determina quién eres. 2. Quién eres determina a quién atraes. 3. A quién atraes determina el éxito de tu organización. Los líderes deben mantenerse siempre con una actitud de aprender. Piensa en 5 pautas para cultivar una actitud de aprender. 1. Cura tu enfermedad del destino. No querer aprender más está arraigado en el logro. Si dejas de crecer, dejas de liderar. 2. Vence tu éxito. El éxito a menudo obstruye tu disposición a aprender. No mires a los trofeos pasados, sino a las metas futuras. 3. Deja los atajos. Todo lo valioso tiene un precio. La distancia más larga entre 2 puntos es un atajo. 4. Intercambia tu orgullo. Admite que no lo sabes todo, aunque sepas algunas cosas. 5. Nunca pagues el precio 2 veces por el mismo error. Crecimiento significa que cometerás errores, pero debes aprender de cada uno de ellos. La ley del crecimiento explosivo, el miniseminario de Pablo llega a Asia. Hechos capítulo 19 versículos 8 al 10. Pablo comenzó un seminario en miniatura en Éfeso para enseñar a los estudiantes los detalles del Evangelio. Durante 2 años reunió a hombres jóvenes y los entrenó en la escuela de Tirano. No cabe duda de que la educación incluía aplicación práctica, con mucha experiencia práctica, porque Lucas dice que todos en Asia Menor oyeron la palabra del Señor durante esos 2 años, Hechos capítulo 19 versículo 10. Mientras fue mentor de estudiantes, Pablo siguió comprometido con la gente, con el proceso y con el propósito. Su entrenamiento siempre tenía como resultado actividades relativas a la Gran Comisión. Pablo se comprometió en desarrollar líderes. Piensa cómo podemos hacer lo mismo al desarrollar a otros. 1. Conócete a ti mismo, familiarízate con tus fortalezas y debilidades. 2. Conoce a la persona que quieres desarrollar. 3. Define claramente las metas y tareas. 4. Enseña el porqué de cada tarea. 5. Habla de su proceso de crecimiento mientras lo haces. 6. Pasa tiempo relacional con ellos. 7. Permíteles verte servir y liderar. 8. Dales los recursos que necesitas. 9. Anímales a escribir en un diario durante el proceso. 10. Hazles rendir cuentas de su trabajo. 11. Dales la libertad de equivocarse. 12.
Evalúa y afirma regularmente. Pablo, el corazón de un líder eficaz. Hechos capítulo 20 versículos 18 al 24. Lo que eres viene antes de lo que haces, liderazgo es ser antes que hacer. Cuando Pablo habló a los efesios, describió los ingredientes de un líder eficaz. Pablo lideraba desde su alma, hizo llamados difíciles, pero derramó lágrimas delante de su gente. Algo es seguro, el liderazgo comienza en el corazón. Pablo tenía un corazón. 1. Constante. Vivía de manera firme y regular mientras se movía entre ellos, versículo 18. 2. Contrito. Actuaba con humildad y mostraba sin problemas su debilidad, versículo 19. 3. Valiente. No dejaba de hacer lo correcto, versículo 20. 4. Convencido. Comunicaba sus convicciones osadamente, versículo 21. 5. Comprometido. Se fue a Jerusalén, dispuesto a morir por Jesús, versículos 22 y 23. 6. Cautivado. Mostró que un hombre rendido no tiene que sobrevivir, versículo 24. Comunicación. Pablo adapta y comparte su historia para persuadir. Hechos capítulo 22 versículos 1 al 21, capítulo 26 versículos 4 al 23. 3 veces relata el libro de Hechos la conversión de Pablo. 2 veces él cuenta su historia ante los gobernantes. En ambos casos adapta su historia y enfatiza una faceta que suple la necesidad de su audiencia. Los líderes eficaces saben no solo qué decir, sino cómo decirlo para impactar en mayor medida a sus oyentes. Cuando hablan, tienen en cuenta el impacto, no la imagen. Evalúan a su audiencia y se expresan de la forma que mejor conecte con sus oyentes, después les ayudan a hacer aplicaciones prácticas de su mensaje. Prueba un pequeño ejercicio. Lee el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 22 y 26, con la idea de comparar y contrastar sus relatos. ¿Qué diferencias observas? ¿Qué similitudes? ¿Por qué enfatiza una cosa a una audiencia y otra a una segunda audiencia? ¿Qué aprendes de Pablo en cuanto a moldear eficazmente tu mensaje para los distintos grupos? Perfil de liderazgo. Félix, Festo y Agripa, líderes en viajes de poder. Hechos capítulo 23 versículo 23 hasta capítulo 26 versículo 32. Ante 2 hombres poderosos, el gobernador romano Festo y el rey Agripa, estaba de pie un hombre con vestidos andrajosos y grilletes, pero Pablo, que llevaba en la cárcel más de 2 años y que se enfrentaba a una posible sentencia de muerte, habló con valentía del Cristo resucitado. Festo había recibido el caso de su predecesor, Félix, quien acusó a Pablo con cargos no oficiales de iniciar revueltas entre los judíos y fomentar la rebelión contra Roma. Tanto Festo como Félix tenían más interés en obtener favor con los judíos que en hacer lo correcto. Cuando Festo le expuso al visitante rey Agripa el problema de Pablo, el rey escuchó al apóstol. Pablo aprovechó la oportunidad para presentar el Evangelio, pero cuando le contó a Agripa su experiencia con Cristo, fue algo que Festo nunca había oído. Ambos líderes gubernamentales tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo ese día, pero ninguno aceptó la invitación. ¿Por qué no? Aparentemente, sus posiciones de poder y liderazgo eran más importante para ellos que la condición de su alma. Los líderes piadosos saben que la búsqueda de un conocimiento más profundo, y obediencia, de Jesús es más importante que las demás cosas, incluyendo la adquisición o protección del poder. El poder no solo corrompe, sino que también disipa, a diferencia del excelente carácter que podemos adquirir mediante la sumisión a Cristo. Perfil de liderazgo. Pablo, el líder más influyente de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 26 versículos 1 al 23. Desde los mismísimos comienzos, la vida del apóstol Pablo influyó mucho a todos los que le rodeaban. Este perseguidor convertido en apóstol estuvo delante de reyes, gobernadores y las estructuras religiosas de poder de su época. Sus enemigos le acusaron, encarcelaron, golpearon y amenazaron de muerte. Viajó incontables millas e incluso sobrevivió a un naufragio. A pesar de todo esto, Pablo nunca dejó de defender y predicar con valentía y vigor el Evangelio de Jesucristo. Pablo no se convirtió en un líder influyente por su elocuencia o porque poseyera algún talento especial que nadie más tuviera. Pablo ganó su influencia porque, a pesar de sus circunstancias, ya sea que estuviera con grilletes durante otro interrogatorio, o estuviera encerrado en una fría celda o en libertad para llevar a cabo su trabajo, se mantuvo comprometido con una cosa: predicar el nombre de Jesús. Sin lugar a duda, Pablo se convirtió en el líder más influyente de la iglesia primitiva. Seguimos siendo su influencia hasta la fecha. Según los estándares del mundo, antes y ahora, Pablo debía tener aspecto de fanático.
pero lo único que hizo fue obedecer el llamado de Dios a influenciar el mundo que le rodeaba. Los líderes sabios en la actualidad harían bien en seguir el ejemplo de Pablo llevando voluntariosamente la palabra de Dios tanto al cuerpo de Cristo como al mundo incrédulo. Persuasión. Los líderes hablan para transformar, no solo informar. Hechos capítulo 26 versículos 1 al 29. En uno de sus discursos más persuasivos en una sala penal, Pablo se dirigió al rey Agripa. Al leer este capítulo, intenta sentir la estrategia de Pablo. Pablo creía que la mejor defensa es un buen ataque, y casi convirtió al rey Agripa. Observa cómo este líder intentó persuadir a su audiencia. 1. Apareció relajado, pero usó gestos animados, versículo 1. 2. Humildemente dio gracias al rey por permitirle hablar, versículo 2. 3. Afirmó el conocimiento y la experiencia del rey, versículo 3. 4. Admitió que su vida era un libro abierto, versículo 4. 5. Les recordó su estricto pasado, versículos 5 al 8. 6. Se identificó con la oposición de ellos a la vida que ahora llevaba, versículos 9 al 11. 7. Usó la narrativa para defender su cambio de vida, versículos 12 al 18. 8. Describió sus motivos como puros y constructivos, versículo 18. 9. Admitió que fue obediente a una visión divina, versículos 19 y 20. 10. Explicó que su obediencia a Dios le provocó sus problemas, versículo 21. 11. Ilustró el favor de Dios en su vida, versículo 22. 12. Afirmó que predicaba las Escrituras, versículos 22 y 23. 13. Les retó con hechos razonables y verificables, versículo 25. 14. Admitió que el rey conocía estos hechos, versículo 26. 15. Confrontó al rey directamente con una pregunta, versículo 27. 16. Les rogó que obedecieran a Dios, versículo 29. Visión. La visión de Pablo le llevó a su victoria. Hechos capítulo 26 versículos 12 al 29. La visión de Pablo en el camino a Damasco se convirtió en la fuerza cautivadora detrás de su éxito. El apóstol nos enseña el poder de una visión. La visión de Dios para Pablo logró varias cosas. 1. Le detuvo, versículos 12 al 15. La visión nos permite vernos a nosotros mismos. Vemos las cosas no como ellas son, sino como nosotros somos. 2. Le envió, versículos 16 al 18. La visión nos permite ver a otros. Nos sentimos obligados a actuar. 3. Le fortaleció, versículos 20 al 23. La visión nos permite seguir a pesar de la lucha y la falta de recursos. 4. Le estiró, versículos 24 al 29. La visión le dio convicción para estar firme, confianza para hablar y compasión para compartir. 5. Le satisfizo, versículo 19. La obediencia a la visión motivó a Pablo a actuar, le llenó. La ley de la influencia, un prisionero toma el mando. Hechos capítulo 27 versículos 1 al 44. Cuando era un preso en un barco cárcel, Pablo comenzó sin influencia. Hechos capítulo 27 versículo 11. Al final del viaje, sin embargo, todos le escuchaban, incluso el centurión. Observa cómo este líder consiguió su influencia. 1. Forjó confianza. Versículo 3. Julio le dio a Pablo privilegios especiales, al observar su fiabilidad. 2. Tomó la iniciativa. Versículos 9 y 10. Sin posición o permiso, Pablo dio un paso al frente y pasó a la acción. 3. Tenía un buen juicio. Versículo 10. El discurso de Pablo reveló sabiduría y experiencia. 4. Habló con autoridad y credibilidad. Versículo 21. Pablo recordó sin vergüenza alguna a la tripulación que él estaba en lo cierto. 5. Mostró optimismo y seguridad. Versículos 22 al 24. Pablo habló con osadía. 6. Infundió ánimo. Versículo 25. Pablo dio esperanza de sobrevivir y ser rescatados. 7. Fue honesto. Versículo 26. Pablo dijo francamente a la tripulación que tendrían problemas. 8. No transigió en los absolutos. Versículos 27 al 32. Pablo no se apartó de las instrucciones que Dios le había dado. 9. Se mantuvo enfocado. Versículos 33 y 34. Pablo se enfocó en los objetivos, no en los obstáculos. 10. Lideró con el ejemplo. Versículos 35 al 38. Pablo lideró modelando la actitud correcta. 11. Finalmente tuvo éxito. Versículos 39 al 44. Pablo finalmente logró aquello para lo que fue enviado. La ley del terreno firme. Pablo se ganó el derecho a ser oído.
Hechos capítulo 28 versículos 3 al 6. Cuando Pablo siguió con vida después de que una serpiente le mordiera, los lugareños dijeron que era un dios. Hechos capítulo 28 versículo 6. La credibilidad viene en una de dos formas. Alguien puede prestarte la suya, o puedes conseguirla de la vida que vives. La gente da credibilidad a los líderes que hacen el trabajo.